Buenas, ¿cómo les va? Acá estoy yo de vuelta para continuar con este episodio. La vez pasada quedó ahí como un suspenso y ahora me consta que hace como una digresión, se va para otro lado. Cosas que hace este autor que ya me di cuenta que hace. Deja como un suspenso ahí y se pone a charlar de otra cosa como la escalera y después vuelve. Así que háganme el aguante con este capítulo, a ver qué nos cuenta. Capítulo 36. Juan Carlos cruza la habitación para acompañar a Manuel, quien se limita a hacer un gesto general de saludo como si la urgencia de hablar con mi novio fuese más importante que las elementales muestras de cortesía. Ni siquiera se acerca a saludar a mamá y a papá, ni siquiera a su novia, que está tan sorprendida como yo con esta visita intempestiva. Manuel está tan ensimismado que ni siquiera repara en que mamá lo invitó a usar la sala. Precede a Juan Carlos hacia la cocina, se meten ahí y cierran la puerta de vidrio esmerilado detrás de ellos. Es estúpido, pero ver sus siluetas borrosas en la cocina me devuelve al centro de la angustia. Se me olvida la indignación que estaba empeñándome en sentir. Esa cocina es testigo de la situación más embarazosa que atravesé jamás y quiere el destino reírse de mí esta noche, la víspera de mi casamiento, juntando en este sitio a los dos hombres que involucré en la acción más humillante de mi vida. Más lo pienso y más la angustia me sube a bocanadas que me ahogan. ¿Qué otra razón puede tener Manuel para esta irrupción que no sea generar un escándalo por lo que pasó entre nosotros? Mechita Ramírez. Ese nombre me golpea la mente como el chicotazo de una rama. Mechita Ramírez, que es lo mismo que decir el derrumbe del mundo entero. Mechita Ramírez, que es la condensación de toda la humillación y toda la desdicha. Hace años que ese nombre no suena en nuestra casa. En una época sí, o en dos. En la primera con la liviandad con la que se nombra a las amiguitas del barrio. Amiguita de Rosa y de Mabel, porque era apenas más chica que ellas. Y de vez en cuando mamá las dejaba jugar juntas. En la segunda, en los cuchicheos nerviosos de mamá con la tía Rita, las medias palabras con mis hermanas grandes, las ilusiones sospechosas cuando Delfina y yo nos atrevimos a preguntar qué tramaban al hablar de ella. Nunca se nos dijo todo, palabra por palabra, lo sucedido con Mechita. Debimos juntar algunos fragmentos chuecos, como los de un florero hecho añicos, y sumarles nuestras deducciones, nuestros miedos y nuestras sospechas. Y así Mechita se convirtió en la parábola de todo lo malo que espera a una chica que toma el mal camino, que se adentra en el infierno del deshonor. Creo que si nos juntásemos con nuestras hermanas grandes, dispuestas a contrastar nuestras cuatro versiones de los hechos, saltarían a la vista innumerables disidencias. Y luego la precipitación en el infierno, los largos meses con Mechita de viaje lejos, desaparecida del barrio, y de repente Mechita de regreso y empujando un cochecito de bebé por la calle Cabrera, sin una explicación, sin una palabra, ni de la madre, ni del padre, ni del hermano, ni de Mechita. Ninguna explicación por todos los murmullos a sus espaldas, las miradas socarronas y prolongadas, el rictus insidioso en el rostro de las comadres. Mechita se convirtió en el ejemplo vivo del infierno. La tía Rita, como siempre, se encargó de labrar su más sólido epitafio. La suerte del chico depende de la chica. Declaró, la única vez que mis hermanas grandes consiguieron arrancarle dos o tres frases alusivas al comportamiento de Mechita. Las grandes nos la contaron a nosotras. Y esa frase me quedó repicando para siempre al punto de que cada vez que me cruzo con Mechita por la calle, no son muchas, sale poco, lo mínimo diría para buscar al nene en la escuela y casi nada más. Las palabras de mi tía vienen solas, desde algún lugar remoto de mi cabeza. La suerte del chico depende de la chica. Me martillan el cerebro esas palabras, mientras intento que no se me note, mientras le sonrío. La saludo con afecto. Intento demostrarle que no participo de las habladurías. Pero al mismo tiempo la parte más ruin de mí misma me urge a salir corriendo, a que no me vean hablando con ella, a que no me confundan. Cuando con Mabel pasó lo que pasó, la imagen de Mechita sobrevoló nuestras vidas como una sombra de oprobio inminente. Pero quiso el destino que la sangre no llegara al río.
el destino o la suerte o las acciones urgentes de mamá y de la tía Rita. Nunca lo sabremos del todo, pero Mabel estuvo cerca de ese abismo que se llama Mechita Ramírez. Claro, yo había pensado en un abuso, pero en realidad después me quedé pensando y digo, quizás, yo no tengo idea, no conozco a nadie que haya vivido eso y hablaba quizás más de un romance que no debería haber sido el que tuvo Mabel y no un abuso, no sé. Y si ahora de pronto soy yo la que se precipita por ese desfiladero, ¿qué dirán en el barrio si se destapa mi secreto? ¿Qué pensarán de Ofelia Fernández Mollé si dentro de 5 minutos Juan Carlos sale de la cocina y me obliga a carearme con Manuel? ¿Qué pasará si Juan Carlos rompe nuestro compromiso a causa de mi conducta? ¿Es más defendible mi caso que el de Mechita? ¿Importa que mi escándalo se reduzca a unas palabras indebidas, 2 encuentros inaceptables en lugares públicos, una carta rechazada? ¿Me volverá eso merecedora de mayores indulgencias? Es verdad que no arrastraré un cochecito por las calles de Palermo, pero ¿quién me puede asegurar que no se tejan a mis espaldas los mismos cuchicheos? Intento tranquilizarme. No sucederá. Juan Carlos no es de esos. ¿De cuáles esos valdría preguntarse? De los que van por ahí ensuciando el nombre de sus novias. Pero por otro lado, la suerte del chico depende de la chica. Y yo, con mi estupidez, ¿acaso no arruiné la suerte de Juan Carlos? ¿O la frase no se aplica si se trata de palabras inmorales y cartas inaceptables? ¿O la única suerte que arruiné es la mía? Y hay más. Mi familia no permitiría que semejante cosa se supiera. El clan Fernández Mollé tiene sus reglas y esas reglas implican perjuicios, pero también algunas ventajas. Somos gente que hace de la discreción un culto. Me miro las manos mientras pienso. No me reconozco. Soy un manojo de sentimientos horribles, un fardo de egoísmo. Lo único que me importa es evitar la humillación. No me importa haber arruinado la vida de Juan Carlos, ni la de Delfina. Hasta la de Manuel he arruinado. Si ese domingo de noviembre de 1953 me hubiera quedado callada o me hubiera horrorizado módicamente, la cosa no pasaba a mayores. Queda como un secreto entre ambos. Un muchacho confundido, confundido y bocón. Eso es todo. Bien dicho. Súbitamente me doy cuenta de que ahí sí, ahí aplica el dicho de la tía Rita. Era la suerte de Manuel la que dependía de mí. Él era el muchacho cuya suerte estaba en mis manos y yo la desbaraté, por estúpida, por no saber controlarme. No tengo más tiempo para reproches porque en ese momento se apaga la luz de la cocina, se abre la puerta y los dos hombres regresan al comedor. Se quedan de pie, nos miran con rostros serios. ¿Pasa algo grave?, inquiere Mabel. Sí, lacónico responde mi novio, y mi angustia explota en una congoja interminable cuando agrega, no podemos casarnos mañana. ¡No! Capítulo 37. ¿Qué? Pregunta mi padre. ¿Cómo dice? Se suma urgente la voz de mi mamá. Yo no abro la boca, me limito a hundir la cabeza entre las manos. No se ponga así, Ofelia. Aterida reconozco que el no se ponga así lo dijo Manuel. Que no me ponga así, ¿está loco o es estúpido? Que no me ponga así, sigo con la cabeza hundida entre los brazos, abandonada sobre la mesa. Escucho el chirrido de las patas de una silla, un cuerpo que se sienta a mi lado y casi enseguida una mano en la espalda. ¿Cómo es posible? ¿Acaso a Juan Carlos le quedan deseos de consolarme? Me viene una imagen aterradora. Seguro que Juan Carlos se aproxima porque quiere vomitarme todo su desprecio al oído. ¡Ay! Para que no me olvide nunca de lo que va a decirme. Escucho que otra silla se desliza, ahora al otro lado de la mesa. Levanto la cabeza. Es Manuel, el que se sienta en ella y me mira muy serio. Basta, no doy más. Terminemos con esto. Yo no. Perdóname, Juan. Empiezo, pero no reconozco mi propia voz, estrangulada de miedo y desesperación. Manuel alza una mano imperativa. Es muy importante que me escuche, Ofelia. No, Manuel, no quiero que... Usted sabe que mi hermano Nicasio anda muy metido con los socialistas, ¿cierto? ¿Qué?
¿Qué es lo que acaba de decir este insano? ¿Quién le ha dado vela en este entierro a su hermano socialista? ¿Y a qué viene ese tono perentorio? ¿De qué está hablando? Mi grito es más desesperación confusa que otra cosa. Que mi hermano tiene algunos conocidos. Mañana puede haber lío con los militares, Ofelita, lo interrumpe Juan Carlos. ¿Qué? ¿Están todos locos? ¿Qué tienen que ver los socialistas y los militares con lo que pasó con Manuel y conmigo? ¿Se refiere a una revolución contra el tirano? Digo, por ahí no se entiende cuando leo cosas que se están pensando pero no se están diciendo. Esto que dice Ofelia, que están todos locos, que tiene que ver los socialistas y los militares con lo que pasó con Manuel y conmigo, eso lo está pensando Ofelia. Y lo siguiente que pasa es algo que dice el padre de Ofelia, que dice, ¿se refiere a una revolución contra el tirano? Cuando me giro hacia papá y veo su expresión de esperanza, entiendo todo lo que está pasando. Es imposible, pero estoy a salvo. Claro, no abrió la boca ella, solamente pensó. No es seguro que vaya a haber revolución, don José. Manuel habla y gesticula, cauteloso. Pero puede que sí, completa Juan Carlos. ¿Y qué tiene que ver esto con el casamiento? Consigo preguntar. Para ir al registro civil tenemos que cruzarnos media Buenos Aires, y si efectivamente pasa algo. ¿Están seguros? La voz de mi padre no puede ocultar su ansiedad. No, papá, dice Delfina. Estas cosas no salen en los diarios. Se planta detrás de Manuel y le estrecha los hombros. ¡Qué novio que me eché! ¿Vieron? Es una fuente de primicias. Tampoco es seguro, les repito, pero cuando llegué a casa me crucé con Nicasio y un par de sus amigos del partido y medio que me dijeron, y ahí caí en la cuenta de lo de mañana y me pareció que tenían que saberlo. Yo lo miro a Manuel, siento que en esos 10 minutos envejecí 10 años. No sé qué hacer, no sé qué decir. Perdóneme, Ofelia, dice Manuel mirándome también. Dudé mucho si venía a decirles. En una de esas no pasa nada, pero ¿y si pasa? No me lo perdonaría nunca. Qué bueno que siempre está dispuesto a ser tan servicial. La voz glacial de la tía Rita se impone por sobre el murmullo entusiasmado que había suscitado la posible conspiración. Pero dura un segundo. Es demasiado el entusiasmo de papá, las dudas de Juan Carlos, el interés de Delfina y la suspicacia de la vieja termina opacada, reducida al rincón que ella misma ocupa en uno de los sillones bajos. Al menos la interrupción de la tía me evita tener que responderle a Manuel y su pedido de disculpas. Y hablando de disculpas, ¿no había yo misma iniciado una dirigida a Juan Carlos? Miro a mi novio, está atento a los detalles que Manuel intenta agregar para satisfacer la curiosidad de Mabel, la ansiedad esperanzada de papá. En otros términos, no guarda el menor recuerdo de lo que empecé a balbucir antes de que Manuel me cortase en seco, sabiendo seguramente hacia qué trampa me dirigía yo solita. ¿Debería agradecerle a Manuel? ¿Cómo? Si me he prometido nunca más mantener una conversación a solas con él, nunca más hablar de nada que pueda prestarse a la murmuración o al equívoco. Me gana una tristeza súbita y redonda. Me hundo en el pecho de Juan Carlos y me largo a llorar. Como siempre me pasa cuando lloro desde el fondo de mi alma, cuando más lloro, mi llanto se hace más desconsolado, más abierto, más incontenible. Y Juan Carlos sigue consolándome. Y aunque me esté consolando por algo diferente a aquello que me tiene así, llorando y llorando, me hacen bien su voz, su caricia y su consuelo. Qué susto. 38. Me despierto tardísimo porque me dormí a las 1001. Miro el reloj en la mesa de luz. Son las 11 de la mañana. Jamás duermo hasta una hora semejante. Pero claro, me quedé despierta como hasta las 4. Juan Carlos esperó anoche a que dejase atrás lo peor de mi ataque de llanto. Se improvisó una ronda extra de café y papá sintonizó Radio Colonia, pero no decía nada de nada. A falta de mejores noticias, Juan Carlos y papá obligaron a Manuel a repetir al derecho y al revés los datos que tenía. Al parecer los conjurados eran de la Marina, esperaban que se les sumara algún general del ejército, estaban muy decididos.
Papá no se estaba quieto de puro entusiasmo y mamá sugería prudencia. ¿Cuántas veces habían hablado de una revolución inminente que jamás se producía? Cuando la conversación dio el suficiente número de giros sobre sí misma, Manuel y Juan Carlos se dispusieron a irse. Como a esa hora ya no había colectivos, papá los obligó a que le aceptaran la plata para un taxi. A Juan Carlos le tuve que insistir porque no quería, pero me debe haber visto estragada después de los nervios y el desvelo, porque al final dijo que sí. Nos acostamos tan pasadas de nervios que ninguna pegó un ojo hasta las 3 o las 4. La última vez que miré el reloj eran las 4 menos cuarto. Me desperezo y me siento en la cama. Hace frío. Caigo en la cuenta de que a esa hora debería haberme convertido en una mujer casada. Y de inmediato recuerdo a mis amigas del ministerio, Raquel Ábalos y Susana Salusti, que me prometieron asistir a la ceremonia del civil. Las dejé plantadas sin avisarles. Me levanto como una exhalación, me abrigo como puedo con el salto de cama y corro a la cocina. Desde el pasillo empiezo a llamar a mamá para que me ayude a pensar cómo hacerles llegar la noticia. Mamá, mamá, hay que avisarles a las chicas que se suspendió el casamiento. Seguro que fueron de gusto hasta el registro civil. Estamos acá, dice mi padre, que me hace señas desde la sala. ¿Qué hacen en la sala a esa hora? ¿Qué hace mi padre en casa para empezar, en lugar de estar en la fábrica? ¿Qué hace junto a mamá, a Rosa, a Delfina y a la tía Rita, reunidos todos alrededor de la radio? Manuel tenía razón, dice Delfina, con una expresión en la que se mezclan la tensión, el miedo, el orgullo y el entusiasmo. Dicen que son aviones de la Marina. Shh. Mi padre alza la mano, para no perder palabra de lo que dicen por la radio. ¿Aviones? Pregunto. ¿Qué están haciendo con aviones? Nadie se molesta en responderme. Están bombardeando la casa de gobierno, informa Delfina. ¿Qué? ¿Pero qué pretenden? No sé si me desespera más la tranquilidad de mi hermana menor o el silencio absorto de los otros. Matarlo a Perón, Ofelia. La tía Rita me informa sin mayores inflexiones en la voz. ¿Qué otra cosa podrían pretender? Bueno, tremendo. Vamos a dejar acá por hoy. No tengo mucho deseo de seguir leyendo. Es un poco, es un poco feo eso. Así que vamos a hacerle un stop ahí y después continuamos. Nos vemos en la próxima entrega. Que tengan un lindo fin de.